Pasa a vosotros, mis hermanos. Paso a vos, hermano. Me parece que estamos ahí bien, mis amados hermanos. Pues vamos a dar inicio a este clase, este estudio de la sociedad femenil varonil con una alabanza. Y voy a pedirles que busquemos en nuestro himnario oficial, el himno número 24 de nuestro himnario oficial. Himno 24. Bien, mis hermanos, himno 24, en duda tenaz, y que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. En duda tenaz y en la prueba atroz, cuando ya no podamos sufrir, nos consuela leer en el libro mejor. Firme está el fundamento de Dios. Firme está el fundamento de Dios. Y su reino eterno será. Si todo perece, si todo se va, firme está el fundamento de Dios. No hay que temer, en la roca al estar. Aunque se hunda la tierra y el mar, Dios nos da en Jesús eficaz protección. Firme está el fundamento de Dios. Firme está el fundamento de Dios. Y su reino eterno será. Si todo perece, si todo se va, firme está el fundamento de Dios. Y nuestro cantar, alabanza será. Alabanzas y gloria al Señor. Cuán hermoso ha de ser todos juntos cantar. Firme está el fundamento de Dios. Firme está el fundamento de Dios. Y su reino eterno será. Si todo perece, si todo se va, firme está el fundamento de Dios. Amén, mis hermanos. Y para irnos presentando delante de nuestro Dios, voy a pedirle a nuestro hermano ministro Javier Gómez, sea él quien lleve una oración para ponernos en manos de nuestro Dios. Sí, hermano. Gracias. Paso a vosotros, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para presentarnos delante de Dios. Bendito y glorioso Dios,
Una vez más, Señor, acudimos delante de ti para, pues, Señor, ser instruidos de ti. El varón que ahora, Señor, ha tomado la palabra, confiamos, Señor, en que tú lo respaldas, que tu Santo Espíritu está en él y que bendito Dios, ese Santo Consolador, habrá de manifestarse en esta tarde, en esta hora, conduciéndolo, eterno Dios, a través del estudio que hemos de tener en esta tarde. Y asimismo, Señor, a todos los congregados, que podremos, bendito Dios, ser instruidos y que pues has estado trabajando ya desde el tiempo en que a tus hijos, pues Señor, los motivaste para trazar este tema, para poder, bendito Dios, instruir a tu pueblo, a tu iglesia. Confiamos, Señor, en que el Espíritu Santo es el que está trabajando siempre y que en esta hora, Señor, hará acto de presencia en nuestra mente, en nuestro corazón, y que así, Señor Dios Todopoderoso, podremos comprender cuál sea tu voluntad, cuál sea tu consejo, y sobre todo, Señor, que nos dará esas virtudes para poder llevar a la práctica cada una de tus enseñanzas. Bendice a mi hermano Gabriel y a todos tus obreros, Señor, que se esfuerzan en servirte, juntamente con sus familias. Humildemente, Señor, te ruego, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a lo que es el estudio de este día, la cual lleva por título Un matrimonio santo. Vamos a ir viendo, mis hermanos, cómo es que este precepto de nuestro Dios lo llevamos en la iglesia de Dios en cuestión de su ceremonia, de su rito ceremonial. Voy a pedirles que vayamos buscando en nuestra escritura Marcos capítulo 10, sus versículos del 1 al 9. Que esta es la lectura base de nuestro estudio. Mientras buscamos nuestros versículos, veamos lo que es el objetivo de este estudio, que nos dice así: recordar en qué consiste la ceremonia del matrimonio eclesiástico y la representación de los diversos elementos que se utilizan. El objetivo es claro, mis hermanos, vamos a recordar, y si alguno de nuestros hermanos apenas ha visto esta parte del tema, pues aprendamos cómo es que se lleva la ceremonia del matrimonio eclesiástico en la iglesia de Dios y la representación de los diversos elementos que se utilizan en dicha ceremonia. Vayamos a lo que es nuestra lectura bíblica, Marcos 10, sus versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y partiéndose de ahí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los fariseos, le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondió:
les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne, pues lo que Dios juntó, no los aparte el hombre. Amén. Vemos, mis hermanos, cómo es que en esta parte se acercaron esos fariseos a tentar al maestro, preguntándole sobre la carta de divorcio, que si era lícito. Y el maestro le respondió claramente. ¿Y con qué le respondió, mis hermanos? Pues como todos, respaldando sus declaraciones con base a las escrituras. Dice que ¿qué fue lo que mandó Dios? Que se juntase el hombre y la mujer, que dejara al hombre, que dejara a su padre y a su madre, se llegase a su mujer, para así formar familias, para así procrear, para seguir creciendo en la enseñanza de nuestro Dios. Pero estas personas trataban de tentar al maestro para ver si él decía algo diferente, algo que no fuera puesto en base a las escrituras. Y vemos, mis hermanos, cómo cada una de estas cosas lo fue viviendo. Y el maestro no dijo ninguna otra cosa que no estuviera escrito. Dijo que Moisés escribió esos mandamientos por la dureza de su corazón. Y les pido que veamos Jeremías 7:24. Jeremías 7:24 de nuestra escritura. Y ahí, mis hermanos, vamos a ver cómo Dios le decía por medio de profeta al pueblo cuáles eran las razones en las cuales nuestro Dios se alejaba, pero sobre todo cómo clasificaba a ese pueblo. Dice así la escritura, Jeremías 7:24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Reafirmando, mis hermanos, que este pueblo rebelde era el que provocaba que tuviese que haber esa carta de divorcio o carta de repudio, porque no entendían los conceptos de nuestro Dios, no entendían el mensaje que Dios tenía para cada uno de los integrantes del pueblo. Pero sigamos adelante, mis hermanos, con el material exegético. Dice el texto para memorizar: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y será una sola carne, según Génesis 2:24. Aquí, mis hermanos, seguimos observando la ordenanza de nuestro Dios. Pero, ¿qué es allegarse? ¿Qué es allegarse a su mujer? Según la definición de allegar, es recoger, juntar, arrimar o acercarse a. Un ejemplo de ello es allegar las hojas que están tiradas. Otro ejemplo es allegar a una silla, que es acercarla hacia cada uno de nosotros para cada necesidad. Entonces, ¿qué es lo que aquí pedía? Que se alejasen de padre y madre, pero que se acercasen con la mujer que Dios había puesto en su camino, con aquella que irían a formar ese camino. Mis hermanos.
desde el principio de los tiempos, Dios ha puesto estas ordenanzas que anteriormente estaban escritas y anterior eran verbales. En la iglesia primitiva se llevaba por medio de los patriarcas, por medio de los líderes del pueblo, cómo se llevaba. ¿Y quién eran los líderes? Porque ¿cómo se formaba ese pueblo? Pues se formaba por familias, sus hermanos. Por familias y los que tenían que transmitir estas ordenanzas, estos designios de nuestro Dios, pues eran los cabezas de familia. Esos que iniciaban a formar las familias para el engrandecimiento del pueblo de nuestro Dios. Sigue diciendo y vemos, mis hermanos, cómo es que se llega el varón con su mujer y viceversa, la varona con su varón. Dice el primer parrafito de nuestro material exegético: el tema a estudiar para algunos de nuestros hermanos en Jesucristo es considerado sin fundamento bíblico. Otros no toman en cuenta esta institución divina, según nuestro punto de fe 38, y se unen sin casarse, por lo que hoy vemos muy pocas celebraciones de matrimonio en la iglesia. Nosotros como padres, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Pues llegará el momento en que ellos dejarán el nido, y el cuestionamiento aquí es, ¿cómo será? ¿Simplemente vivirán en unión libre? ¿O solo se realizará la unión civil? ¿O se unirán en una ceremonia eclesiástica? En realidad, mucho de esto depende de lo que nosotros como padres les hayamos enseñado a nuestros hijos. Esto es, mis hermanos, muy importante. El futuro de nuestros hijos tal vez no sea 100% de signo de cada uno de nosotros, porque tal vez no podamos gobernar esa parte, pero sí podemos aconsejar, podemos instruir lo que podría pasar si se tomaran esta parte de decisiones. Porque hoy en día, mis hermanos, desgraciadamente la parte moral ha sido ya allegada, ha sido una parte en la cual ha habido un relajamiento tanto social como en la parte de gobierno. Porque, mis hermanos, hoy vemos matrimonios desiguales, diferentes a lo que Dios pide que sea la parte del matrimonio. Y veamos, mis hermanos, cómo es que se define esta parte del matrimonio. Vemos que el matrimonio es una palabra en términos masculinos, así se dice, no podemos decir matrimonial, sino es el matrimonio, es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que se reconoce y que es reconocida por la ley como familia. Y en la parte segunda es en el catolicismo, que es la religión que muchos profesan, y otras constituciones cristianas, es bendición que une indisoluble a un hombre y una mujer, y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la iglesia. ¿Qué son esas prescripciones, mis hermanos? Pues nada más que la enseñanza, la doctrina que en la iglesia le llevemos a estas parejas para que tomen la decisión de poderse allegar, de poderse acercar a lo que es el matrimonio eclesiástico. El matrimonio legal, el matrimonio civil, pues bueno,
es parte de un proceso que más adelante vamos a ir viendo, mis hermanos, que no es que lo desechemos o no le demos su lugar. Cada uno de estos matrimonios tiene un lugar en la sociedad y en la familia de la Iglesia de Dios. Hermanos, si alguien tiene algún comentario, algo que quisieran agregar en esto, primer parrafito, doy unos segundos para que abran su micrófono y si tienen alguna duda, pues poder tratar de esclarecerla, mis hermanos. Bien, mis hermanos, continuamos con el material exegético. Dice el segundo párrafo: la palabra de nuestro Dios nos enseña en la lectura bíblica que los fariseos cuestionaron a Jesús en relación a una carta de repudio o divorcio. ¿De dónde vino esta idea que Jesús no desconocía? El mismo maestro da testimonio que fue Moisés quien por la dureza de corazón del pueblo mandó aplicar esta carta, según Deuteronomio 24, 1 y 2. Entonces, si hay una carta de divorcio, por lo consiguiente, debe de haber una carta de matrimonio. Dice el profeta Malaquías que el hombre en su mocedad se une a su compañera en un pacto. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Según Malaquías 2:14, el cual, mis hermanos, pues está transcrito. Pues sí, mis hermanos, los fariseos se acercaron a tratar de tentar al maestro, creyendo ellos que el maestro desconocía de esta parte de la escritura. Y cuando el maestro daba su respuesta, testificaba que Moisés había dado ese mandamiento por la dureza del pueblo, que la mandó aplicarlo. Según Deuteronomio 21, 4, 1, busquemos, mis hermanos, los versículos, Deuteronomio 24, 1 y 2, los cuales nos dicen de esta manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá cartas de repudio y se le entregará en su mano y despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Así que, mis hermanos, vemos cómo es que se tenía que hacer esta parte, pero únicamente, mis hermanos, vemos que había una circunstancia en la cual podía estar esta carta de repudio. Era en el cual se encontrara una cosa torpe. Pues, ¿qué es una cosa torpe? Pues algo, mis hermanos, fuera de las normas de nuestro Dios, fuera de la ley, fuera de las costumbres del pueblo, pues es que se podía aquel hombre allegarse y poder llevar esta parte. Pero vemos, mis hermanos, cómo el profeta Malaquías en su palabra dice ahí una palabra que es clave en lo que nuestro Dios toma partícipe en esta ceremonia. Dice: atestiguó entre ti y la mujer de tu mocedad. ¿Qué es atestiguar? Declaró como testigo algo que era cierto. Algo, mis hermanos, que en el momento en que el hombre y la mujer llegaron a presentar esos votos para el matrimonio, Dios estaba como testigo. Dios estaba atestiguando que ese hombre le decía la verdad a esa mujer
y a su vez esa mujer tomaba a su marido, asumiendo que estaban haciendo ese acto con veracidad. Así que nuestro Dios estaba, mis hermanos, en esa parte, testiguando, estaba presente en esa ceremonia, que es, mis hermanos, lo que vamos a ir viendo detalladamente en esta lección. Pero no olvidemos esta parte. Dios atestigua, Dios declara y es testigo de cada una de las cosas que hacemos. Sigue diciendo nuestro material exegético, dice así: ¿quién vino a ser la primer pareja unida en matrimonio? La lectura bíblica nos explica que Jesús hace referencia a las palabras mencionadas en nuestro versículo de memoria. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne, según Marcos 10, 6, 8. El Hijo de Dios se refiere a la primer pareja, Adán y Eva, que fueron unidos en matrimonio como ejemplo de lo que Dios estaba estableciendo para el hombre, porque ellos no tenían padre o madre que dejar, pero esto se menciona como demostración de la voluntad de nuestro Dios para con los hombres. ¿Quién los unió en matrimonio? La respuesta la da nuestro divino maestro, pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre, según Marcos 10:9. Y aquí, mis hermanos, vemos cómo el maestro seguía dándole respuesta a esas preguntas, a esas gentes, y tomaba, mis hermanos, lo que venía en parte en el libro del Génesis. Ubiquémonos en el libro del Génesis, capítulo 1, sus versículos 27 y 28. Génesis, capítulo 1, sus versículos 27 y 28, y dicen de esta manera: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, e hinchid la tierra, y sojuzgad, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, mis hermanos, vemos cómo se refería a Adán y a Eva, cómo se refería a esos primeros seres que nuestro Dios creó en aquel sexto día. Y la escritura nos dice que nuestro Dios los bendijo. Él los unió al momento que les pidió que se allegasen, que fructificaran, que hincharan la tierra. Ese era el propósito de nuestro Dios, que acrecentara esa simiente, que acrecentaran esos seres, pero siguiendo las ordenanzas de nuestro Dios. Pero después vemos en la historia, mis hermanos, que el pueblo crecía, se corrompía y la maldad seguía yendo. Pero nuestro Dios, en su plan divino, llevaba a esta pareja a que fuesen ese instrumento por el cual iniciar esa andanza del hombre en la tierra. Y bien, mis hermanos, No se escucha, hermano.
Digo que doy unos segundos por si alguno de nuestros hermanos quieren hacer algún comentario o algo, una duda que tengan de este párrafo que acabamos de leer. En ser así, mis hermanos, continuamos con el material exegético. Dice el siguiente párrafo: la Iglesia de Dios israelita, como toda sociedad, tiene sus palabras y actos simbólicos que han venido practicando a lo largo del tiempo en relación al enlace matrimonial eclesiástico, donde creemos que es Dios quien une a las parejas delante de Él en una sola carne para que ésta reciba sus bendiciones, ocupando como instrumentos a un ministro para realizar este acto sublime, por lo que ha establecido una forma o programa para realizar este acto, además del uso de un velo y anillos como representación especial de una unión. Aquí, mis hermanos, vemos cómo es que la Iglesia de Dios tiene que establecer formas, tiene que establecer un orden para llevar a cabo esa ceremonia. Y como leíamos al principio, mis hermanos, muchos no están de acuerdo porque no viene estipulado los pasos bíblicamente, no hay versículos que digan paso a paso cómo se debe de llevar esta ceremonia del matrimonio. Así que, mis hermanos, la iglesia, poniéndose en oración, nuestros hermanos ministros, que son los instrumentos por los cuales nuestro Dios hace llegar los designios a su pueblo. Así que, mis hermanos, Dios, por medio de nuestros ministros, es que ha llevado a que se formen estos ritos, estas formas de cómo llevar una ceremonia eclesiástica. Ceremonia eclesiástica, para que no tengamos duda de lo que estamos hablando. Entonces, aquí vemos cómo es que se presenta esta necesidad. Pues sí, mis hermanos, ustedes conocen cómo es el pueblo de Dios. ¿Por qué pedían reyes? Porque todos los pueblos tenían un rey y ellos querían a un rey que los representara, que fuera delante de ellos. ¿Por qué, mis hermanos, hoy en estos días se tiene que hacer este proceso? ¿Por qué? Porque algunos otros grupos tienen ceremonia. Pero, mis hermanos, recordemos que vivimos en una sociedad y que la iglesia de Dios convive con gente alrededor, convive con otros pueblos que a lo mejor tienen formas diferentes de pensar, pero que tenemos que ir llevando. Vemos, mis hermanos, que así como la iglesia de Dios tiene esos ritos, pues también hay sociedades en las cuales llevan otros procesos, que en esta parte, la parte social, pues es el matrimonio civil. Les voy a pedir que busquemos Marcos 12, 15 y 17. Porque aquí, mis hermanos, vamos a tener que ir estableciendo lo que es la parte del matrimonio eclesiástico con la parte del matrimonio civil. Marcos, en su capítulo 12, sus versículos 15 y 17. Nos dice de esta manera: entonces él, el maestro, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me traes
¿por qué me traes? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos le trajeron y le dicen, cuya es esta imagen y esta inscripción. Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron ellos. ¿Por qué es esto, mis hermanos? Porque muchas veces confundimos que con cumplir con el matrimonio civil es que estamos obteniendo las bendiciones de nuestro Dios. Y claramente el maestro nos da ejemplo. Si tú haces lo que el gobierno te pide, estás bien con el gobierno, pero no te has allegado a nuestro Dios por medio del matrimonio eclesiástico, pues ¿cómo vamos a obtener bendición si no nos allegamos a estas normas que pide nuestro Dios? Que te allegues a ese matrimonio eclesiástico. Por eso es que cuando le trataban los hermanos de incitar a que dijera algo diferente a lo que viene en las escrituras, nuestro maestro, con esa sabiduría que Dios le proporcionaba, les respondía con la misma escritura. Seguimos observando, mis hermanos. Veamos lo que el apóstol Pablo recomienda a Tito. Tito, su capítulo 3, versículo 1. Que es, mis hermanos, una recomendación no solamente para Tito, sino para toda la iglesia. Tito, su capítulo 3, versículo 1. Dice así: amonestarles que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. ¿Por qué tomamos esta parte? Porque sí, mis hermanos, una de las cosas que en la iglesia de Dios israelita se necesita para poder llevar una ceremonia eclesiástica es que ya hayan sido casados por la parte civil, entre comillas, por la parte legal. O sea, no estamos desechando al gobierno porque dependemos, como les digo, vivimos en una sociedad en la cual tenemos gobernantes, tenemos personas que tienen que llevar el orden en la parte civil, en la parte cívica, pero no podemos subordinar la iglesia a esas ordenanzas. Es por eso, mis hermanos, que recomendaba a Pablo por medio de Tito a la iglesia de Dios que llegáramos con respeto a los príncipes, a las potestades, y quisiéramos todo lo que se solicita, siempre y cuando no sea en contra de las ordenanzas de nuestro Dios, para poder seguir, los hermanos, teniendo esa comunión con nuestro Dios. Seguimos adelante con el material exegético. Las vestimentas blancas de los novios denotan la pureza con la que se presentan delante de nuestro Dios. Al mantenerse tanto el varón como la mujer vírgenes hasta ese momento. Pues, como el mancebo se casa con la virgen, se casará contigo tus hijos, y como lo gozó, como el gozo del esposo con la esposa, así gozará contigo el Dios tuyo, según Isaías 6, 2, versículo 5. Estas vestiduras blancas, mis hermanos, que representan esa pureza, esa virginidad, tanto del varón como de la mujer, al presentarse delante de nuestro Dios en esa ceremonia eclesiástica. Así es como lo pide
nuestro Dios, nos dice el profeta Isaías, que el mancebo pues tendría que casarse con esa virgen, pero al igual, él tendría que llegar en estas mismas condiciones. Y vemos, mis hermanos, cómo vemos esa pureza en Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4 dice de esta manera: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Eso es lo que representa, mis hermanos, esa pureza, esa virginidad, que son dignos de estar delante de nuestro Dios, delante de la iglesia, para llevar a cabo esta ceremonia eclesiástica. Dice el párrafo 6, el velo con el que se cubre a los novios es la representación de la misericordia de Dios y de las bendiciones que han de cubrirlos, pero también es una representación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que los ha de unir en un solo espíritu y en un solo corazón. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne, según Efesios 5:31, el cual está escrito. Así es, mis hermanos, como en la ceremonia vemos la función de las vestiduras y ahora la representación de ese velo. Y mis hermanos, muchas veces sentimos que es algo más de la ceremonia, que es algo que se tiene como costumbre. Pero mis hermanos, cuando estudiamos, cuando nos allegamos más al saber el por qué es esta vestidura, pues mis hermanos, vemos cómo engrandece esta ceremonia nuestro Dios. Seguimos adelante, mis hermanos. Dice el siguiente párrafo: la oración que efectúa el ministro es para solicitar la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo matrimonio. Además, al unir las manos derechas de los novios, es considerado un momento muy solemne, pues en este acto ellos se juran fidelidad eterna. Y al colocar las manos del varón sobre la mano de la mujer, indica que el varón será la cabeza de la casa y la mujer deberá estar sujeta a su marido, como dice el apóstol, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados lo estarán a sus maridos en todo, según Efesios 5:23 y 24. Así es, hermanos, como es parte de esta ceremonia, es cuando nuestro hermano ministro que lleva a cabo la ceremonia hace esta oración para solicitar la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y así empezar ese matrimonio a recibir las bendiciones de nuestro Dios, a seguir recibiendo las enseñanzas, ya no como un joven, ya no como una señorita, sino como parte de ese cuerpo en Cristo, y que ahora pues ellos formarán una nueva familia. Y recordamos, mis hermanos, lo que nos dice en este momento solemne, cuando es que los contrayentes se juran esa fidelidad eterna. Es cuando recordamos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17.
que mis hermanos, pues algunos lo tendremos de memoria, algunos otros no, pero dice así la escritura. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y así, mis hermanos, es como vamos viendo cómo la ceremonia toma esas partes eh, solemnes, donde la importancia de cada una de las cosas que se hacen en la ceremonia eclesiástica. Y vemos cómo el significado va llegando a cada momento en esta parte de la ceremonia. Sigo adelante, mis hermanos, con el material. Dice así, los anillos deben de ser de oro, pues como el más puro metal, significan la pureza y santidad del matrimonio. Su forma circular, que no tiene principio ni fin, son una representación de lo indisoluble del matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, los que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dice en sus últimos versículos, con esta explicación, mis amados hermanos, padres de familia, deseamos que induzcan a sus hijos a conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios en la relación al matrimonio de las parejas, para venir a formar una nueva familia en Cristo Jesús. Y así también vislumbrar que el matrimonio eclesiástico fue y es una institución divina ordenada por nuestro Dios para con todos sus hijos. Esto es, mis hermanos, el consejo que esperamos podamos llevar a nuestros hijos. Que como padres hablemos a nuestro hijo, hablemos a nuestra hija de los designios de nuestro Dios. No quiero decir, mis hermanos, que esto asegure que estas parejas busquen el matrimonio eclesiástico. Pero como padres, como jefes de familia, es nuestro deber informar lo que Dios decide. Ya nuestros hijos decidirán, y creo que en el corazón de cada uno de nosotros, pues es que se lleguen a nuestro Dios como Dios pide. Pero mis hermanos, no desfallezcamos, sigamos siempre hablando de nuestro Dios, no caigamos como hemos estado viendo en nuestros estudios generales. No caigamos en no comunicar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, los designios de nuestro Dios. Porque no vaya a ser que luego nos arrepentamos de que tal vez teníamos la posibilidad de decirlo y nos quedamos callados. Y después nos arrepentamos y que esto ayude a que siga acrecentando la familia en la iglesia. Que así como nuestros padres, de una u otra forma, nos hablaron de un Dios, el cual tiene misericordia de cada uno de nosotros, el cual pide que se llegue para poder tener bendición en nuestra vida matrimonial, pues sigamos ese consejo. Vamos, mis amados hermanos, a pasar a lo que es el cuestionario
de esta lección, pero antes quisiera dar unos segunditos si alguno de nuestros hermanos tiene alguna duda, algo que quisieran agregar a esta lección. Bien, mis hermanos, pues continuamos con lo que es el cuestionario de esta lección. Pregunta número 1. ¿Qué es el matrimonio eclesiástico? ¿Qué es el matrimonio eclesiástico? Mi hermana Elia, ¿nos puede ayudar con esta pregunta, por favor? ¿Qué es el matrimonio eclesiástico según Génesis 2:24? Génesis 2:24. Es que dice que por tanto dijo Dios que dejará el hombre padre y madre y se llegará a su mujer, ¿no? Y serán una sola carne. ¿Sí, hermano? ¿Sí me escucha? Sí, ¿qué hizo Dios entonces? Unió al hombre, dijo que el hombre se dejará padre y madre y se allegará a su esposa o a su mujer y serán una sola carne. Así, entonces lo tomamos como una institución, algo que instituyó nuestro Dios. Así es. Y si viene de nuestro Dios, es una institución. ¿Mande? Y si viene de nuestro Dios, es una institución divina. Pues sí. Así es. ¿Sí? Según Génesis 2:24, que es lo que nos leyó. Ajá. ¿Sí, mi hermana? Así es. Una institución divina. Es como Gracias, un mandamiento, ¿no, hermano? Como un mandamiento. Exacto. Todos los mandamientos son instituciones divinas. Okay. Los mandamientos que Dios dio, pues esos son instituciones que nuestro Padre dio. Pues gracias, mi hermana. Gracias a usted. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo deben presentarse los novios delante de Dios en la ceremonia eclesiástica? Mana Elizabeth. ¿Sí me escucha, mi hermana Elizabeth? Sí, dice que debe presentarse vírgenes, mi hermano. Deben presentarse, así es, puros y vírgenes. Es lo que pide nuestro Dios. Gracias, mi hermana Elizabeth. Siguiente pregunta. ¿Por qué la Iglesia de Dios israelita estableció protocolos para la celebración del enlace matrimonial eclesiástico? Mi hermana Lupita Beltrán. ¿Por qué la Iglesia de Dios israelita estableció un protocolo para la celebración de enlaces matrimonial eclesiástico? Hermano, yo le entiendo que para que sepa la pareja que van a formar parte de una familia dentro de la Iglesia de Dios israelita. Bien, esa es la idea principal, pero la lección nos dice que si vemos por ahí el párrafo 4, que es el último de la página 6, que está chiquitita, nos dice que la Iglesia de Dios dice que como todas las sociedades tienen sus palabras y sus símbolos. Sí, que ha venido a practicarlo a lo largo del tiempo en relación al enlace matrimonial eclesiástico, donde creemos que Dios, que es Dios quien que une a la pareja.
Sí, pues ahí el que está presente en ese acto es Dios. Y pues en otras iglesias o en otros sí, no es pues a lo mejor está presente su Dios, pero pues nosotros hemos entendido que el Dios que nosotros tenemos es el que es el verdadero y es el que está con nosotros en cada una de esas instituciones o ceremonias que se presentan, como Sí. es en la presentación de los niños, en los matrimonios, en alguna otra Sí, pues es para establecer un orden, es para establecer más que nada, mis hermanos, eso, un orden. Y ¿dónde es que se tendría que llevar ese orden? Pues vemos que porque hemos estado rodeados de sociedades y cada una tiene sus palabras y sus actos, por los cuales la iglesia de Dios, pues también tiene que tener ese protocolos, esas palabras, esos actos simbólicos para llevar a cabo esta ceremonia eclesiástica y que nos distinga de las demás sociedades. De las demás sociedades. Así es, mi hermano. No sé Gracias, si mi me hermana. permita unas palabras, hermano. Sí, hermano. Es que pudiera haber alguien, hermano, que cuestione, bueno, ¿dónde dice la Biblia que tiene que ser de esta manera, de esta otra? Y realmente, como veíamos en la lección, no hay un lugar donde se nos diga todo lo que tiene que hacerse en la ceremonia de una boda. Vemos que solamente Adán y Eva, Dios los une. Dios presenta a Eva delante de Abraham y fue su mujer. Vemos otros ejemplos en la escritura donde, como decía mi hermano Pedro, incluso los novios o la pareja no tenían nada que ver, sino que eran los padres los que decidían quién se unía con quién y se juntaban o los unían. No hay una ceremonia en sí, entonces por eso es que la iglesia toma un acuerdo y entonces parte de los acuerdos viene a ser esto que la iglesia tiene que tener palabras, símbolos que la identifiquen y en base a la Biblia son tomados estas palabras y lo que se utiliza dentro de la ceremonia. Sería de mi parte, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Con el cuestionario, pregunta número 5. Pregunta número 4. ¿Un enlace civil lleva la bendición de Dios y por qué? Esta es la de los 64,000 y vamos con nuestra hermana María Eugenia Beltrán. Pasa vos. Pasa vos, hermana. Me quedo con un signo de interrogación, hermano. ¿Sí me escucha? Sí, sí la escucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy casada nada más por el civil. Entonces, no tengo yo la bendición de Dios porque estoy casada nada más por el civil. Pues yo podría decir que sí, ¿verdad? Porque si yo me casé nada más por el civil y me acompañó la iglesia en lo que fue recepción,
algunos en la ceremonia civil. Estuvo mi hermano Refugio conmigo. Pues por eso le digo que me quedo con una interrogación, hermano, porque la verdad ahora sí ya no sé si decirle o si no, sí o no. Bien, estamos, mis hermanos, hablando de lo que es la ceremonia eclesiástica. Sí, porque ¿Sí? por la ceremonia civil estaría nada más cumpliendo yo con las leyes terrenales. Así es, así es. Estamos hablando de lo que es el protocolo en una ceremonia, tanto en este caso eclesiástica como civil. Ajá. No que si está o no bendecido el matrimonio en esta unión. Estamos hablando única y específicamente de lo que es la parte eclesiástica, y como hemos visto en los protocolos, en lo que hemos visto en la parte civil, pues no trae la bendición porque parte del protocolo de la ceremonia en lo civil, hablando de la parte de ceremonia, no es una ceremonia eclesiástica. Entonces la respuesta es no. No es una ceremonia eclesiástica. No es, porque no es una ceremonia eclesiástica. No quiere decir que la ceremonia civil no tenga su validez. Tiene su validez ante el gobierno. Y la unión, como vemos en el inicio de las escrituras, pues Dios lo da. Dios se pidió, Dios le trajo a su hombre, Dios se allegó, lo formó como un matrimonio, y creemos que en esa unión hay la bendición de nuestro Dios, sí, pero lo que vemos aquí es en parte de lo que es en la ceremonia eclesiástica, como ceremonias eclesiásticas, ¿sí? Lo que es parte de la ceremonia, no es el matrimonio en general. ¿Qué es lo que tratamos de llevarle a nuestros hijos después? Pues que busquen llevar esta parte de la ceremonia eclesiástica. Veíamos en los parrafitos iniciales que decía, pues va a llegar un momento en que tus hijos van a decir, pues me caso en lo civil y no pasa nada, sigo yendo, vivo en unión libre o hago otro tipo de relaciones. Eso es lo que tratamos de pedir que no se haga, que busquemos hacer lo que Dios pide. Ahora, de igual forma, hermano, yo tampoco estoy casado por la iglesia de Dios. Y yo no puedo decir que no tengo bendiciones. Tengo muchas bendiciones. Dios me ha dado más de lo que yo mereciera. Pero no llevé esta unión en la parte eclesiástica. Nada más es la parte. Sí, mi Sí, hermano. me permite, hermano, Sí, hermano. un comentario. Sí, precisamente por eso es que se lleva al concilio y se toman acuerdos, porque habrá quienes, tomando algunos ejemplos de la Biblia, digan que no es necesario hacer una ceremonia en la iglesia para recibir la bendición de Dios. Yo creo que, digo, por los ejemplos que ya citábamos, en el caso de Isaac, que todo eso viene de la mujer de camino y la toma, la mete a la cámara y ya es su mujer. Entonces, no, hermano, es el hecho de que las uniones tienen que ser buscando agradar a Dios. Entonces, si solamente buscamos la ceremonia secular, la ceremonia civil, pues entonces, ¿dónde queda Dios? Entonces, es por eso que tenemos que hacer hincapié en que es necesaria la ceremonia religiosa y obviamente trae sus reglas, y por eso es que los que ya teníamos tiempo casados o a lo mejor hasta hijos y llegamos a la iglesia, pues cómo nos van a volver a casar, ya tenemos hasta familia. Entonces, esto se lleva para las familias que se van uniendo y que cumplen con todos los requisitos. Obviamente, hermano, hay ocasiones en que por la vida de
el hombre o de la mujer, que a veces no son los dos de la iglesia, uno es de la iglesia y el otro no. Entonces, ahí es donde en ocasiones se tiene que, a sujetarse a las reglas, y en el caso de la hermana, pues ahí estuvimos con ella, y recuerdo sí que se hizo una oración pidiéndole a Dios para que la bendijera, se dijeron algunas palabras, incluso se citaron pasajes bíblicos. Entonces, la intención de la hermana era esa, de darle la honra y la gloria a Dios en su matrimonio. Y creo que hasta nuestros días Dios le ha bendecido. A lo mejor no como ella quisiera, pero la bendición ahí está. Entonces, es lo que yo puedo comentar. Sí, mi hermano. Es correcto, pues esa es la parte de esta lección, que encaucemos a nuestros hijos a buscar esta parte de la que es la ceremonia eclesiástica. Dice la pregunta número 5. ¿Quién une al hombre y a la mujer como una sola carne? Según Mateo 19:6. ¿Para quién es la pregunta, hermano? ¿Quién me podrá contestar esta pregunta? A ver, hermano Miguel, ¿está ahí? Miguel Guevara. Hermano. A ver, hermano Miguel, pregunta número 5. ¿Ser padre, hermano? Así, el Padre Dios, dice. Dios. Está hablando, hermano, en la clase. Dice aquí, que es Dios, hermano, porque ahí nos dice en el párrafo antepenúltimo, dice que así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte del hombre. Así es, mi hermano. Dios es el que une. Y así, mis hermanos, pues terminamos con lo que es este estudio. Pues son estudios, mis hermanos, que siempre hemos tratado en la parte de la iglesia, pero que Dios siempre ha dado esa fortaleza por medio de su Santo Espíritu, de que pues sigamos buscando siempre los caminos cerca de nuestro Dios, que aconsejemos a nuestros hijos, que pidamos a nuestro Dios de que decidan allegarse como Dios pide, como Dios nos pide que lleguemos a esta parte cumbre de muchas de las vidas de las familias, que es la unión del matrimonio. Pues bien, mis hermanos, voy a irnos despidiendo, voy a pedirles que entonemos un himno para la honra y gloria de nuestro Dios. Bueno, persona era ya. Hermano Gabriel. Dígame, hermano Miguel. En sí la pregunta es la pregunta ¿cómo quedó? Nomás una pregunta, hermano, porque en la pregunta número 4, pues nomás para preguntar que los que no, por ejemplo, yo tampoco estoy cumpliendo con nuestro Dios en esa parte del matrimonio, porque nomás estoy casado por lo civil también. Entonces es necesario que nosotros volvamos a casarnos en la casa de oración, o ya nomás así podemos estar. No, mi hermano, pues bueno, mire, parte de lo que para casarnos en la iglesia de Dios, pues veíamos que teníamos que presentarnos con esa pureza ante nuestro Dios. Ahorita como ya estamos con familia, escuchamos ahorita a nuestro hermano ministro, que nos llegaban muchos de los que pues, no nacimos en la iglesia y no tuvimos esa parte de allegarnos por la parte eclesiástica, no
quiere decir que no tengamos la bendición. Simplemente no tuvimos a lo mejor en ese tiempo la parte de poder llegar. Tuvimos la parte civil. En mi caso, pues yo también, fueron los hermanos, fueron y hicieron oración y hicieron, pues pidieron por la unión, el matrimonio de un servidor y mi esposa. Pero no por eso desechamos que nuestro Dios bendizca la unión, bendizca la unión del hombre y la mujer. Simplemente lo que pedimos y recomendamos es que no cometan nuestros hijos el error que tal vez cometimos nosotros y que se lleguen a la parte eclesiástica. Estamos hablando de lo que es parte de la ceremonia, mi hermano. Mire. Bueno, hermano, está bien. Esa era mi pregunta. Mire, complementamos con esta parte. Mire. Vamos a ver lo que es el matrimonio civil. El matrimonio civil es el matrimonio que se contrae formalizando e inscribiéndose ante las autoridades civiles, ya sea el registro civil, la administración pública, jueces o autoridades municipales, y no siguiendo el rito de una religión. Eso es lo que es el matrimonio civil, esa es una ceremonia civil. ¿Qué es el matrimonio religioso, lo que es la ceremonia eclesiástica? Se puede definir como es la unión cuya estructura esencial viene exigida por la doctrina de la religión a la que pertenecen los contrayentes. Entonces, ¿qué es lo que la doctrina, qué es lo que pide la Iglesia de Dios? Pues son los pasos que hemos estado viendo. Ya no contamos con esos pasos para casarnos en la casa de oración o hacer una ceremonia eclesiástica de esta magnitud. Pues no, algunos hermanos ya no podemos, pero pues seguimos buscando agradarle a nuestro Dios. ¿Cómo? Pues inculcando a nuestros hijos que se acerquen, que se lleguen, que no seamos como aquel pueblo rebelde que caía y caía, sino que aconsejemos a nuestros hijos que busquemos a nuestro Dios en la ceremonia eclesiástica. Bien, mis hermanos, pues voy a pedirles que entonemos una alabanza a nuestro Dios. Es el himno 83 de nuestro himnario oficial habitual. Himno 83, alabanza que lleva por título Ya todo dejé. Vamos a pedirle a nuestra hermana Erika que nos ayude con esta alabanza. Entonemos, hermanos. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas de amar, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz. No vivo en tinieblas de amar. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz.
Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas y amar. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas y amar. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no vivo en tinieblas y amar. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Amén. Amén. Y bien, mis hermanos, vamos a entregar este estudio en manos de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a mi hermano Miguel Juárez, sea él que lleve la voz en esta oración. Mis amados hermanos, pongamos de rodillas, inclinemos nuestra cerviz al polvo de la tierra. Mi hermano Miguel Juárez. Sí, hermano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nuevamente elevamos esta oración, dándote las gracias primeramente por tu gran amor, por tu grande misericordia que tienes con nosotros al darnos la vida y al darnos bendiciones todos los días que tenemos, Señor. Ahora también en esta hora te damos las gracias por este alimento espiritual que hemos tenido en tu día santo. Gracias te damos que lo que hayamos aprendido lo pongamos por obra, que lo tengamos en nuestra mente, en los corazones, y que no se aparte tu Espíritu Santo de nosotros, que nos dé la firmeza a cada uno de nosotros de no apartarnos de ti, estar firmes en tu bendita palabra, a pesar de las adversidades que hay. Son enfermedades, tal vez trabajos. Solo tú conoces cuáles son las adversidades que hay para que nosotros nos apartemos, pero te pedimos ese Espíritu tuyo para que sigamos firmes en tu bendita palabra y no desmayar. Bendice a mi hermano Gabriel, quien estuvo dando el mensaje en esta hora. Cólmalo de bendiciones a él, a su esposa, a su hijo y a toda su familia. Y también que no decaiga ese ánimo de ser un siervo útil para ti, Señor. Bendice a mi familia también, a mis hermanos que participaron de este alimento espiritual. Colma de bendiciones, líbranos de todo mal, ayúdanos a perdonar a aquel que nos ofendiere. Pues Señor, todos esos favores te los estamos pidiendo, porque sabemos que nos vas a conceder, porque te lo estamos pidiendo en el nombre bendito de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Miguel Juárez. Pues bueno, mis hermanos, damos por concluido lo que es este estudio.